Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta ocasión vamos a continuar lo que hicimos la sesión anterior, que es estudiar la inversión por factores o factor investing en inglés. La idea era muy simple y es muy simple. Si me voy a Wikipedia, lo que tratamos de hacer simplemente es un tipo de inversión en el cual buscamos tener un cierto número de características cuantificables, factores que pueden explicar diferencias de rendimientos. La palabra importante es cuantificables. Entonces la idea de tener factores es que de alguna manera ustedes tienen que dentro de, si lo piensan desde un punto de vista abstracto, supongamos que los rendimientos de un activo tienen una dimensión infinita de principios o de factores que determinan hacia dónde van. La idea es tratar de, en lugar de tener una dimensión infinita, reducirlo a una dimensión finita o proyectarlo a una dimensión finita y tener un cierto número de estos factores que sean importantes y que nos permitan determinar cuándo una inversión es mejor que la otra porque hay un cierto factor que es importante. La idea de detrás es esa. Y aquí ven, cuando nos fuimos, cuando estábamos hablando aquí en Factor Investing, en BlackRock, que hay muchos factores que pueden tomarse en cuenta. Hay factores que no mencioné, pero porque estábamos viendo los factores de estilo, pero hay factores macroeconómicos, por ejemplo, tasas de interés, inflación, mercados emergentes, que hay sobre todo el riesgo político y el riesgo soberano, liquidez, crédito, y están los factores de estilo que vimos: value, valor, vimos crecimiento, que no está aquí, lo cual me sorprende de cierta manera. Están ciertos factores como mínima volatilidad, momentum, calidad, tamaño de la empresa y carry. Lo que quiero aquí es tratar, si se acuerdan lo que estamos haciendo, nos construimos, voy a ponerlo así, aquí estamos en el Hedger, en CAPM, y agregamos dos activos en nuestra base de datos. El primero es un ETF de valor, IBE, y el otro era un ETF de crecimiento, el IBW. Entonces voy a considerar, voy a volver a poner los dos con respecto al Standard & Poor's, porque hubo una duda que me externó un alumno y creo que no sé si quedó clara. La idea es, estamos viendo aquí dos factores. El primero es el factor IBE, es el factor de valor. Y como ven, el factor de valor con respecto al Standard & Poor's tiene un beta de 0.8. Entonces, el valor, si se acuerdan cuando definíamos en el Capital Asset Pricing Model, me voy a regresar un poco porque creo que es importante contextualizar las cosas que estamos viendo con respecto a lo que vimos, y quizás nos fuimos un poco rápido o tal vez no había el suficiente bagaje como para comprender lo que estábamos tratando de hacer. Aquí recuerden que cuando estábamos cuando estábamos construyendo el beta, cuando el beta es menor que 1 decimos que es un activo defensivo, porque si el mercado sube, el rendimiento que vamos a obtener no es es beta por el rendimiento de mercado. Si el mercado sube un 1%, significa, bajo el Capital Asset Pricing Model, significa que los activos de valor van a subir 0.8%. Por otro lado, si los activos caen, si el mercado cae 1%, digamos, o lo que, perdón, lo que caiga, el mercado va a caer beta por la caída de mercado. Como el beta es menor que 1, esto amortigua las pérdidas. Por eso se llama defensivo por esta parte, por amortiguar las pérdidas. Sin embargo, si el beta es mayor que 1, es agresivo. Entonces, cuando el mercado sube, nosotros vamos a subir más, pero cuando el mercado baja, nosotros bajamos más.
¿Se acuerdan? Que este era el principio. Ahora, también hablamos de que consideramos este beta como factores en esta nueva nomenclatura. Entonces, estamos tratando, aquí si lo ven, pensando en factores, el Capital Asset Pricing Model lo que está haciendo es tratar de explicar el activo A con respecto a un solo factor, en este caso que es el mercado. Pero nada nos impide tener más factores, o nada nos impide tener múltiples factores y ver individualmente qué está haciendo cada uno de ellos. Ahora, si se acuerdan de las estrategias de inversión que estamos creando aquí, se acuerdan de la estrategia de Smart Beta. Y esto es interesante, porque se acuerdan de la estrategia que cuando el mercado sube yo quiero un beta mayor que 1, porque la idea es tratar de ganarle al mercado. Tratar de ganarle al mercado ajustando nuestro portafolio. Pero esto es puro beta, no hay alfa. Entonces, si el mercado sube, para ganarle al mercado, si el mercado sube necesito tener un beta mayor que 1. Pero si el mercado baja, necesito un beta menor que 1. Eso es muy simple, es la explicación de Smart Beta, ¿verdad? Ahora, miren esto. Ustedes se pueden preguntar, ¿cómo le hago para invertir yo en Smart Beta? Entonces pueden decir, yo quiero invertir en el Standard & Poor's, pero ese es el mercado. Entonces a lo mejor tienen que ser sumamente cuidadosos y elegir ciertos activos que tengan un beta mayor que 1 cuando el mercado sube y un beta menor que 1 cuando el mercado baja. Pero aquí ya los tienen. Si el mercado sube, ustedes pueden invertir en el ETF de crecimiento porque tiene un beta mayor que 1. Y si el mercado baja, ustedes se salen del ETF de crecimiento e invierten en el ETF de valor. Y con esto, obviamente hay que saber en qué momento entrar y salir, pero teóricamente lo único que están haciendo es cambiando de dónde van en qué activos van a invertir para tener un Smart Beta. Y esto creo que ya queda un poco más claro del Smart Beta. También podrían haberlo hecho con otros activos, por ejemplo invertir en Nvidia que tiene un beta de 2 cuando el mercado sube. Entonces, Pfizer tiene un beta bajo, obviamente esto no es genial, pero tiene un beta bajo. Mientras que si ustedes invierten en Amazon, tiene un beta de arriba de 1. Es lo mismo. La gran diferencia es que vean las correlaciones. Estas correlaciones son muy altas. Entonces esto les permite realmente, cuando la correlación es muy alta, les permite realmente hacer una inversión que sea Smart Beta. Y nada más por haber encontrado estos dos. Ahora, ¿por qué es obvio a posteriori? ¿Por qué es obvio que los activos de crecimiento deben tener un beta mayor que 1 y los de activos de valor un beta menor que 1? Es porque los activos de crecimiento, cuando invierten, por ejemplo, en tecnología o en un startup, están invirtiendo en algo que puede que no funcione, que la gran mayoría de las veces no funciona, pero cuando funciona es un home run y ganan un montón. Entonces la idea es apostarle a los home runs cuando es crecimiento, a empresas que eventualmente por alguna razón van a revolucionar su mercado y van a crecer, como Apple cuando sacó los smartphones, o cuando en su momento Peloton sacó sus bicicletas. Pero cuando ustedes invierten en algo que tiene que ver con valor, lo que están haciendo es invirtiendo en una empresa que se encarga de siempre hacer más o menos los mismos productos y tener ganancias constantes. Pero para tener ganancias constantes no le están apostando a los home runs, le están apostando a los hits, pensando en béisbol. Eso también significa que hay un perfil de riesgo diferente. Y el perfil de riesgo lo pueden ver con respecto al beta. Porque si tiene un beta mayor que 1, amplifica las ganancias, pero amplifica las pérdidas. Un beta menor que 1 disminuye las ganancias, pero amortigua las pérdidas. ¿Sale? Entonces, esa es la primera parte que quería subrayar, que podemos ya directamente con esto tener una estrategia de Smart Beta. De la segunda parte, hubo un comentario. Lo voy a poner aquí, en las dudas, que me preguntaron si los factores
que vimos de crecimiento y de valor están relacionados con determinar si un activo está sobrevaluado o subvaluado? La respuesta es no. Cuando estamos considerando estos factores, factores pensados como betas, o estamos considerando estos factores o betas, no estoy haciendo ninguna suposición sobre si el activo está sobrevaluado o subvaluado. Simple y llanamente estoy diciendo, en este ETF se supone que están agrupados todos los activos de valor del Standard & Poor's. Ahora, ¿cómo los clasifican? Esa es una cuestión del gerente de este fondo. Recuerden que es un ETF, es Exchange Traded Fund. La palabra importante aquí es un fondo de inversión. Hay un gerente que toma decisiones sobre qué activos agregar o quitar y cómo balancear los pesos de los activos. Entonces, cuando ustedes invierten aquí, ustedes se lavan las manos diciendo, a mí no me interesa saber cómo se evalúan los activos. A mí lo que me interesa saber es que me estás poniendo en este portafolio, en la canasta del portafolio, me estás poniendo puros activos que sean de valor. Y aquí me vas a poner puros activos de crecimiento. Ahora, que los activos de crecimiento de valor estén sobrevaluados o subvaluados, eso es otra cosa totalmente diferente, que no estamos trabajando aquí. Esencialmente lo que estamos haciendo es ser flojos, utilizar los ETFs, como decir, ya alguien hizo la tarea por nosotros de evaluar empresas que sean de crecimiento o que sean de valor. Y en función de eso yo voy a tomar una posición, nada más invirtiendo en ellos. O lo que hicimos ayer es tomar un activo arbitrario y decir, vamos a ver cómo se comporta Apple con respecto al benchmark de valor. En pocas palabras, estoy calculando el beta de Apple con respecto al benchmark, que es el fondo de activos de valor. Su beta es 1.14 y cuando lo hago con los de crecimiento, su beta es 1.10. Entonces, y la correlación en ambos es muy alta. Eso significa que en este caso yo no puedo descartar, bajo esta perspectiva, yo no puedo descartar que Apple sea de valor. Y tampoco puedo afirmar que solo sea de crecimiento. De hecho, parece que son las dos. Y si nos vamos única y exclusivamente al beta, parece que es más valor que crecimiento en Apple. Eso es interesante porque dado estos betas, nada más juzgando de estos betas, parece ser que Apple son los dos. Sin embargo, cuando no se van con los betas, se van con la correlación, parece ser que Apple tiene más potencial de crecimiento que de valor. Y eso es una buena pregunta. Aquí uno puede empezar a investigar sobre dicha empresa, en este caso Apple, y ver cuáles son las perspectivas o los nuevos productos que pueden lanzar. Y de hecho, como lo ven aquí, BlackRock tiene su Factor Investing y tiene muchos fondos, y en particular BlackRock tiene muchos ETFs que se llaman iShares. Y aquí tenemos varios fondos y le voy a poner que quiero, qué tipo de producto quiero, y le voy a decir que quiero de factores. Y aquí lo ven, tengo el factor de calidad, de mínima volatilidad, de dividendos, de momentum, y estos ya son internacionales. Estoy tratando de encontrar los que vimos la vez pasada. Aquí está de tamaño, size. Como ven, tenemos varios aquí. Entonces ahora sí le quito esto de los factores y me voy y lo vemos así en general. Voy a ver si está aquí el IBW. Aquí está el de crecimiento. Entonces aquí ya tenemos todos. Aquí está el core. Entonces esto es un cierto tracker del Standard & Poor's, del IBB. Y lo que quiero ahorita es ver cuáles de todos estos puedo considerar como factores. Entonces había un factor de calidad, había un factor de mínima volatilidad, había un factor de tamaño y había un factor de momentum. Lo que quiero hacer es yo
es, en lugar de calcular yo si algo es de calidad, es utilizar los betas para, si gustan, artificialmente, ver si algo es de calidad o no en función de su beta con respecto a un fondo que tiene puros activos de calidad. Esa es la idea. Queríamos buscar algo de calidad, entonces voy a ponerle aquí de quality. Y aquí tenemos varios de calidad. Está el qual, que es de quality, es un factor extra que voy a bajar. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, aquí está, quality. Voy a bajar todos los de Estados Unidos para que tengan sentido. No voy a bajar los internacionales, pero ustedes podrían bajar los internacionales. Entonces vamos a ver si aquí ya me lo permite. Ya me lo permite. 0101-2021 3008-2023. Ok, está. Apply. Download. No. Se equivocó otra vez, sí. Y entonces me voy aquí a mis downloads. Voy a borrar este que acabo de bajar. Y aquí voy a ver si está bien. Sí, 2021. Sí, este estuvo bien. Ahora vamos a bajar el siguiente, que es USMV. MV de min vol, de mínima volatilidad. Entonces aquí está. USMV de mínima volatilidad. Otra vez, lo que estoy tratando de hacer es encontrar esto. Entonces me falta, tengo ya calidad, valor ya lo tengo, mínima volatilidad, momentum. Voy a cambiar el carry, no lo voy a usar, voy a usar el crecimiento, growth. Entonces me falta mínima volatilidad, momentum y size. Okay. Entonces, mínima volatilidad, aquí está. El de momentum es mtum, aquí está. Momentum es mtum, y aquí si me voy en iShares y pongo momentum, aquí lo vamos a ver, momentum de Estados Unidos y internacional, utilizamos Estados Unidos, es el mtum. Momentum. De estos ya nada más me falta el de size. Entonces me voy aquí a iShares, voy a poner aquí size y vamos a ver si acá hay una de size factor, y está el internacional y el de Estados Unidos. El de Estados Unidos se llama size, fácil. Size, iShares, ok. Tengo estas de aquí y tengo que agregarlos en acá. Entonces primero en el readme los tengo que agregar acá. Entonces estaban estos y estaba cual, que es quality. Esta mayúscula. No, de hecho lo vamos a poner con minúscula porque se va rápido. Value, quality. Estaba USMV, minimum, mínima volatilidad, estaba mtum, momentum. Entonces tenemos aquí ya varios que reproducen esto de parte de aquí. Entonces teníamos growth y value, ya tenemos volatilidad, tenemos momentum, calidad y tamaño. Perfecto. ¿Por qué quiero hacer esto? Fíjense. Lo que voy a hacer ahorita es, igual que en una tarea o en un examen de lo que les he dejado, voy a hacer las cosas yo. Y es, supónganse que mi gerente de portafolios me dice, yo te voy a dar, voy a repetir esto, y vamos a crear un nuevo archivo,
que voy a salvar como 0.5 factors. A ver, tengo 15 minutos para hacer la tarea examen, a ver si la logro. Entonces, mi gerente de portafolios me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una security, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Apple, y me va a dar factors. Me va a dar una serie de factores, que va a ser una lista. Y esta lista, los factores van a ser el Standard & Poor's, por ejemplo, S&P, SPX, perdón. Y me puede dar varias cosas. Me puede dar, por ejemplo, los sectores, pero en este caso no voy a hacer sectores, voy a hacer con respecto a los factores que tenemos acá. Entonces me va a dar growth, me va a dar crecimiento, coma, y se acuerdan cuál es me va a dar calidad, el factor de calidad, el factor de momentum, el factor de talla, el factor de volatilidad. Entonces me dice, estos son mis factores que te voy a dar. Y lo que quiero es, de la misma manera que en Hedger calculábamos un data frame, el data frame que quiero ahora es, en Hedger se acuerdan que es, en esta parte del Hedger era calcular estos factores de aquí, calcularles la correlación y con respecto al benchmark y calcular el beta con respecto al benchmark. Lo que quiero hacer ahorita es, en lugar de estar fijando el benchmark, ahora voy a estar fijando el activo y quiero mover los benchmarks, entonces va a ser diferente. Pero la idea es la misma función, entonces voy a crear aquí tengo esta función para crear correlación y aquí le voy a poner data frame factors, que me va a dar factors, entonces me va a dar aquí el position security y factors, me va a dar los factores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Entonces voy a tener que calcular dos cosas, voy a tener que calcular las correlaciones y los betas sigue igual, y entonces para cada factor dentro de los factores voy a calcular la correlación, que es la correlación de mi security con respecto a su benchmark, calcular el beta el benchmark va a ser el factor contra la Hedge Security, entonces estoy moviendo los factores aquí y estoy agregando esto y le voy a poner aquí Hedge Security Correlation Beta y ya, parece ser que esto es más que suficiente. Hedge Security no, en este caso es contra Position Security. Entonces fíjense, ¿qué estoy haciendo? 1, estoy reciclando código anterior. 2, aquí no se llama Hedge Security, se llama Factor. Y el factor se llama, es la lista de factores. Entonces, factor son los factores, la correlación son las correlaciones y los betas son los betas. ¿Sí? Y ya vamos a hacer el sort por correlación. Parece ser que sí. Entonces ya está. Data frame factors. Listo. Entonces copio esto de acá. Y cómo funcionaba era con position security y factor. Security factor, ¿no? Entonces, de hecho solo se llama security. Entonces voy a dejarlo como security factors. Y aquí me voy a mover, lo dejo como security. Security. Aquí la correlación puede ser cualquiera de las dos. Para más claridad voy a dejarlo así. Fíjense. Nada más para que quede que la entrada es la misma, la correlación es simétrica, no importa acá. Calcular el beta, como ven el beta, tengo que poner primero el benchmark, que es el factor, después security. Esto debe funcionar. Factors. Vamos a ver. Voy a poner aquí reset.
Yes. Voy a borrar esto y voy a correr aquí play, a ver si funciona. No los he pasado. A ver, control X. No los he pasado a data. Ahora sí los puedo ver. Listo. Vamos a ver si ahora sí. Ya está. Factors. Ahí está. DF. Esto es lo que yo quería. Entonces vamos a ver si esta tabla que acabo de crear, si esta tabla realmente está bien hecha. ¿Cómo le hago? Me voy a ir al CAPM y quiero calcular el beta. Estoy considerando, recuerda, aquí en Factors, estoy considerando Apple. Entonces tengo que poner aquí aquí tengo que poner Apple, está bien. Y vamos a ver cuánto vale si le pongo aquí play y veo el dibujito. La correlación es de 0.86 y el beta es de 10.4. Ah, perfecto. Vamos a ponerle con el de Momentum, por ejemplo, M2. Momentum 0.69, 0.93. Ahí está. Perfecto. Entonces, como ven, ¿cuánto me tardé? 11 minutos en hacer una tarea examen. Ok. Bueno, es nada más para mostrarles que las tareas exámenes son cosas que, y las tareas normales son cosas que mi gerente de portafolios o me ha pedido o sé que si yo fuera el gerente pediría. Esa es la idea. La idea es que ustedes cuando acaben este curso y si van a un desk de trading y están sentados al lado de su trader o gerente de portafolios y les pide cosas, siempre les voy a pedir tablitas. Ahora, esto es importante. Esto es con respecto a Apple. ¿Qué me está diciendo aquí? Fíjense. En términos de correlación, fíjense, si ustedes se fijan nada más en la correlación, el factor menos importante para Apple es E, que es el factor de valor. Lo más importante de Apple es el crecimiento, el Standard & Poor's está aquí, pero también calidad y tamaño. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esto? Fíjense, ya con esto y al ver los betas también, ustedes pueden ver qué tanto va a afectar, estos factores van a afectar el rendimiento de Apple. ¿Cuál es el rendimiento que tienen más grande en términos de beta? El beta más grande es este, de mínima volatilidad. ¿Y por qué este beta es grande? Porque obviamente el fondo de mínima volatilidad es un fondo que busca que no se muevan mucho, esencialmente que tenga el beta más chiquito. Entonces, por eso va a tener el beta más grande. Esto se explica. Y la correlación es menor que, por ejemplo, la de calidad. Pero si ustedes ven aquí, este beta de calidad es más grande. Entonces, ustedes pueden pensar esto como correlación o como beta y les permite entender qué factores explican a Apple. Entonces, nada más al ver esto, yo no me fijo por los betas. Primero en la correlación de cuáles son los factores importantes. Supónganse que me quedo con los que estén arriba de 70% son estos. Entonces lo que puedo decir es, me quito de encima estos de acá. Y lo que puedo pensar es, si yo tengo la sensación de que los activos de calidad van a subir, entonces yo sé que tanto Apple va a ser afectado, porque ese es el factor. Este es el factor calidad de Apple, es 1.17 en beta. El factor de crecimiento es 1.10, el del Standard & Poor's es 1.28. Entonces esto me permite ya, ¿se acuerdan lo que hicimos la vez pasada? Que era para la cobertura, nos fijamos con un cierto número de activos de correlación y usábamos el beta. Estamos haciendo lo mismo, por eso hago este ejercicio. Estamos haciendo exactamente lo mismo, pero en lugar de considerarlo para cobertura, lo consideramos para invertir bien. Eso está muy bien, porque esto ya, al darle esto a mi gerente de portafolios, que es esta funcioncita que acabamos de crear en Factors, yo puedo agregar, incluso aquí también puedo agregar, ¿por qué no? Ya que estamos en esto, voy a agregar sectores. Entonces vamos a ver XLK, no voy a agregar todos, voy a agregar XLK, sector tecnología, XLF, sector financiero, XLB, sector salud, XLP,
de Consumer Staples, XLY, aquí están, de los factores de, aquí están, XLY, Consumer Discretionary, XLP, vamos a ponerle industriales también, coma, XLI industriales. ¿Y cuál otro podremos poner? Tal vez podríamos poner energía y comunicaciones XLC y utilidades es XLU. Okay. XLC, XLU. Ahí está. Pues, ¿qué pasa si hago esto? Play. Mi tabla va a ser muchísimo más grande, ¿verdad? Pero aquí es interesante, porque puedo jugar con todos los factores que yo quiera. El código es suficientemente flexible. Y entonces aquí pueden ver cuáles son los... Aquí lo pueden organizar incluso por beta, si gustan. Aquí pueden ver que, en general, invertir en Apple o en el sector de tecnología es equivalente por el beta y la alta correlación. Pero también es casi equivalente invertir aquí. Ahora fíjense, como este es el beta de Apple, significa que este es el beta de Apple con respecto a este benchmark, significa que el sector tecnología, Apple, por ejemplo, que Apple crece casi a la misma tasa, porque es el beta, que el sector tecnología, pero crece más rápido que este sector, que es el sector de crecimiento. Y vean el último, no tiene nada que ver de correlaciones, nada que ver con, este es interesante, con Consumer Staples, pero sí tiene que ver con Consumer Discretionary. Y esto es muy obvio, porque en Apple no van a comprar cada mes o cada 15 días, no van a comprar un iPhone, como si comprarían jabón o pasta de dientes. Pero a lo mejor cada año van a comprar un iPhone. Y cada que salga un nuevo MacBook van a comprar uno nuevo, cada que salgan nuevos AirPods. Entonces ya directamente aquí podemos darnos una idea de cuáles son los factores que afectan a Apple por la correlación. Y esto es, una vez que determinan qué factores afectan, esto es cualitativamente qué factores afectan y esto es cuantitativamente cuánto afecta cada uno de esos factores. Entonces esto es una herramienta de inversión muy fuerte que está basada en el Capital Asset Pricing Model. ¿Qué pasa si en lugar de Apple lo cambiamos y vamos a poner, nada más así rápido, NVIDIA? NVDA. Vamos a ver qué cara tiene NVIDIA. Miren, aquí NVIDIA está mucho más fuerte, el beta de NVIDIA es mucho más alto. Y en particular, miren, con respecto a la volatilidad, tiene un beta de 2, pero es parecido a este beta. Entonces aquí pueden ver, dicen, pues tecnología y crecimiento. NVIDIA es crecimiento y NVIDIA va a ser menos valor por la correlación. Así es como yo lo interpretaría. Si ahora le pongo BlackRock aquí recuerden que es, lo voy a terminar para hacerlo con el, bueno, vamos a ver el índice de precios y cotizaciones mexicano. Eso es interesante. Vamos a ver qué cara tiene el IPC mexicano. Ya sé que son las 10, pero quiero terminar esto. Las correlaciones son mucho menores, pero aquí pueden ver que bajo esta perspectiva de correlaciones, el índice de precios, los factores estadounidenses, porque esto es mercado estadounidense, que pueden influenciar al índice de precios y cotizaciones es más la parte de valor, la parte de tamaño y la parte industrial y financiera. Muy poco el momentum y sectorialmente no hay mucho que decir, es esencialmente la parte industrial y financiera. Entonces esto les permite sentir que a lo mejor cuando haya noticias sobre el factor de pequeñas empresas o el factor de valor, eso puede afectar el rendimiento de la bolsa mexicana. Vamos a ver, vamos a poner, ahora sí pongo BlackRock, bancos, voy a poner BlackRock acá. Entonces, como fondo de inversiones, ¿qué cara tiene BlackRock?
Como fondo de inversiones, BlackRock está muy cercano al Standard & Poor's. Esencialmente, la idea es que BlackRock va a subir con respecto al Standard & Poor's porque BlackRock tiene fondos que son long only. Y aquí pueden ver dentro de todos ellos si la gente considera que BlackRock es un activo de momentum. Parece que no, que es un activo de tamaño y es un activo de calidad. Y es antes de valor que de crecimiento. Entonces eso es importante, sobre todo que esté tan alto en calidad. Por último, vamos a ver Bitcoin. Entonces, ¿qué parte? No es así. ¿Qué partes podemos considerar qué factores pueden determinar el crecimiento de Bitcoin? Vamos a ver. Muy bueno, me gustó. Porque a pesar de que las correlaciones son bajas, los que, digamos, si nos quedamos con los factores que tengan arriba de 35, son estos. Si me quedo con los factores de arriba de 40, son estos. Entonces, esencialmente podemos decir, bueno, me quedo con los que estén arriba de 39 si gustan. Podemos decir que en Bitcoin es más un activo de crecimiento y que tiene más relación con el Standard & Poor's que con otros factores como momentum o con mínima volatilidad. Esto es obvio porque no hay volatilidad, no hay mínima volatilidad en Bitcoin. Bitcoin es una montaña rusa, ¿verdad? Vamos a ver vamos a ver Merck, otra empresa. Merck más el factor salud. Vean esto es importante, es factor salud y mínima volatilidad. Y quizás consumer staples. Los demás abajo de 30% de correlación podemos tirarlos a la basura. Entonces esto es genial porque, pienso yo, a mí me emociona, no sé si a ustedes, pero como gerente de portafolios veo que mi quant me creó esto. Cuando les dejé las tareitas les digo háganme esto le pedí a mi quant y que fuera dinámico, que puedo cambiar los factores. Y me gusta porque a partir de esto puedo tomar decisiones y decir, además, Merck es muy defensivo porque el beta con respecto a su sector es 0.73. Entonces esto me permite decir, y además es de muy baja volatilidad. Y vean, el beta con respecto, bueno, este es bajo, pero el beta de todas maneras es pequeño con respecto al índice de volatilidad. Perfecto. Con esto ya terminamos la idea de entender factores. Entonces a partir de mañana vamos a pasar al tema siguiente, que es la matriz de varianza-covarianza. Porque esto es ver factores así y correlaciones así, pero correlaciones con respecto a un solo activo. Esto no es una matriz de varianza-covarianza, nada más es la correlación de el activo que estoy jugando con respecto a los diferentes benchmarks con los que estoy jugando. ¿Ok? Bueno, para hasta ahorita, perdón que me colgué, me emocioné un poco de más. Nos vemos mañana. Mauricio out.